Hola a todos, me llamo Jennifer Vega, tengo 23 años, vivo en Solano con mi pareja y dos hijos en común, una nena de 3 y un varón de 1 año. Actualmente soy estudiante, como verán, estudiante de la carrera de Economía y Gestión. Terminé mis estudios secundarios en el 2015, me gradué en Economía. Y bueno, me lancé a esta carrera por recomendación de un profesor, una charla que tuvo en una clase y la verdad que me gustó mucho estudiar un profesorado. Bueno, ahora les paso a describir el cuadro de Estado y Gobierno. Los elementos de Estado son territorio, población y orden jurídico. El territorio es espacio geográfico en el que se realiza la actividad estatal. Comprende el suelo, el subsuelo y espacio aéreo. Se extiende por 3 dimensiones: superficie, altura y profundidad. Como superficie terrestre, los ríos, lagos y mares. El territorio territorial o jurisdiccional que rodea la superficie terrestre y se extiende por los lugares amparados por el principio de extraterritorialidad. Las denominadas fronteras o límites de ese espacio territorial son líneas naturales o ideales que delimitan la actividad jurídico-político del Estado. Fijación de límites territorial internacionales y de las provincias les corresponden al Congreso de la Nación. Población significa pueblo, conjunto de personas, de los miembros del Estado. Habitantes. El pueblo argentino está constituido por habitantes tanto argentinos como extranjeros. En argentinos debemos distinguir argentinos nativos, argentinos nacionalizados, o adoptar la nacionalidad sin tener padres argentinos, o por opción nacidos en el extranjero que quieren la nacionalidad porque uno de los padres es argentino nativo. Son argentinos nativos los hijos de los funcionarios del servicio exterior de la nación de cualquier funcionamiento argentino, de carácter provincial, nacional o municipal, o de dependencia de un órgano internacional que nazca en el extranjero en ocasión de la prestación de servicios por parte del poder. En habitantes extranjeros se necesita un requisito de 2 años de permanencia en el país para obtener la nacionalidad voluntaria. Ciudadanía es el vínculo jurídico de un nacional con el Estado, en virtud del cual goza de los derechos políticos y a su vez se imponen tareas tales como votar y armarse en defensa de la patria. Así también los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, no están obligados a emitir la ciudadanía. Como orden jurídico se encuentran los 3 poderes. El Ejecutivo es uno de las 3 facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del Poder Legislativo, que aprueba o deroga las leyes, y del Poder Judicial, que las interpreta, hace respetar o invalidar. Bueno, ahora poder y funciones del gobierno federal. Adoptado por la Constitución argentina, su estructura mediana de la división del poder entre el gobierno federal y los gobiernos locales compuestos por entidades autónomas denominadas provincias que conservan poder no delegados por esta Constitución al gobierno federal. Y la de Buenos Aires, a partir de la última reforma constitucional, quienes delegan la soberanía en el gobierno central, ellos forman las autoridades de la nación. Formas del Estado se clasifican en unitario y federal, según exista uno o más centros de poder político en el territorio. Estado unitario, también llamado centralizado, tiene un solo centro de poder político cuya actividad se materializa en todo el espacio territorial mediante sus agentes y autoridades locales. En este tipo de Estado existe un solo poder ejecutivo, legislativo o judicial.
Por el contrario, en el Estado federal o descentralizado existen varios centros de poder político, aunque solo uno se lo reconozca la condición de soberano. Además de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en los estados, locales o provincias, tal nuestra denominación, que ejercen sus funciones dentro de sus respectivos ámbitos. También existen órganos representativos que ejercen el poder por elección popular, ya sea de manera directa o indirecta. El pueblo elige de manera directa a los diputados y a partir de la enmienda del año 1994 al Poder Ejecutivo y a los senadores. Antes lo hacían a través de los colegios electorales y en el caso de los senadores a través de legislaturas provinciales. El pueblo también interviene en la elección de los convencionales constituyentes. Formas de gobierno. En el Estado de democracia son dos al menos en su versión pura: parlamentarismo y presidencialismo. Se proyectan diferencias sobre estos elementos: la composición del Poder Ejecutivo, el modo de designación de sus integrantes, la rigidez o flexibilidad del término de los mandatos de los títulos de los poderes políticos y las relaciones entre estos poderes. Presidencialismo. El Poder Ejecutivo es unipersonal, lo ejerce el presidente, quien concentra las calidades de jefe de Estado y de gobierno. Los ministros o secretarios de Estado son meros asistentes del presidente, quien designa o remueve sin intervención de ningún otro órgano. El vicepresidente no es parte del Poder Ejecutivo solo cuando no esté el presidente en ocasiones permanentes o temporarias. El titular del Poder Ejecutivo, como los miembros del Congreso, son elegidos por sufragio universal. El plazo del mandato, una vez electo, no se puede modificar solo por un eventual juicio político. Parlamentarismo. El Poder Ejecutivo es colegiada. Las jefaturas de Estado y Gobierno se encuentran separadas, quedando la prima a cargo de un presidente o de una monarca con poder tipo simbólico o ritualista. La segunda recae en la persona del primer ministro, a su vez residir de un consejo de ministros. Este último órgano compone el gobierno y todos sus integrantes son individuales y solidariamente responsables ante el Parlamento. Semipresidencialismo. Es una nueva forma de gobierno de la democracia, que se suma a las dos anteriores. Reúne los siguientes elementos: un presidente de la República elegido por sufragio universal y dotado de importantes poderes propios, un primer ministro y un gobierno se responsabiliza entre los diputados. Se diferencia del presidencialismo ya que rompe con el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo, establece una relación de colaboración propia del parlamentarismo entre el gabinete de ministros y el Parlamento. A su vez se distingue del Parlamento que o al menos la Cámara de Diputados, son elegidos por sufragio universal. Una segunda diferencia importante surge de la atribución en el semipresidencialismo de poderes efectivos al presidente de la República.